tal, amigos? Bueno, nos encontramos en esta oportunidad, en esta mesa que vamos a transmitir desde el portal Comunicambio, el soporte mediático del Partido Comunista del Perú Patria Roja, que nos está brindando las facilidades para grabar esta mesa tan importante, que es un homenaje al congresista, dirigente político de izquierda Javier Díez Canseco. Y bueno, en esta oportunidad nos vamos a dirigir quien les habla, Luis Gárate, y el compañero Gustavo Espinosa Montesinos, quien es un reconocido dirigente político, ha sido dirigente del Partido Comunista Peruano, secretario general de la CGTP, y bueno, quien les habla, regidor metropolitano de la Municipalidad de Lima y dirigente de la Juventud Comunista del Perú Patria Roja. Entonces, sin más preámbulos, digamos, y enviándoles un fuerte saludo desde aquí, desde Lima, Perú, a los amigos de la plataforma Candari, que son los que están organizando este evento de homenaje, y gracias también a la coordinación de nuestra amiga la comunicadora Francesca Emanuel, vamos a empezar esta charla, este conversatorio, en las palabras de don Gustavo Espinosa, quien va a transmitir su sentir y sus apreciaciones sobre la importancia de don Javier Díez Canseco. Bueno, queridos amigos, nosotros nos hemos permitido considerar a Javier Díez Canseco un verdadero soldado de Salamina. Como se recuerda en la historia, la batalla de Salamina enfrentó en su tiempo a los griegos con la flota del Imperio Persa. Esto ocurrió en el año 480 antes de nuestra era. Fue una de las confrontaciones armadas más importantes y decisivas de su época. En ella el heroísmo y la abnegación de sus combatientes dejó una estela mágica en la historia. Recientemente el escritor español Javier Cercas aludió al tema, actualizándolo, para referirse al valor de quienes lucharon por la causa de España en el siglo pasado, en el marco de los duros años de la guerra civil que se desencadenó en su suelo. Lo hizo en un libro que tituló sugerentemente Soldados de Salamina. Por extensión, bien puede decirse que bajo su advocación puede considerarse ahora a quienes luchan con abnegación y coraje y que entregan todo en defensa de un ideal que encarna los más puros sentimientos del hombre. Es en ese espíritu que podemos considerar a nuestro Javier un verdadero soldado de Salamina. Conocí a Javier Díez Canseco hace algo más de 40 años y me tocó compartir con él diversas experiencias de vida. Hoy es preciso recordar que simbolizó muchas cosas al mismo tiempo: la defensa del ideal socialista, la lucha contra la impunidad, la defensa de los derechos humanos, el combate contra la corrupción, la identificación con los intereses de los trabajadores, la consecuencia en la tarea social y el accionar político, el apoyo constante a las minorías sociales y a las poblaciones marginadas y discriminadas, la solidaridad con Cuba, el respaldo consecuente al proceso liberador que se opera en nuestro continente. En suma, banderas por las que combatimos resueltamente millones de personas en distintos continentes. Con Javier, los comunistas peruanos, por lo menos los de mi tiempo, tuvimos numerosas coincidencias y dos diferencias puntuales que no se pueden soslayar. Comenzaré aludiendo a ellas. La actitud ante el proceso antiimperialista liderado por el general Velasco, que nosotros respaldamos con firmeza, y el tratamiento de los problemas de Izquierda Unida, en los que, a nuestro juicio, la impaciencia cegó a valiosos compañeros y a algunas de las organizaciones a las que representaban. La historia confirmó, más allá de aseveraciones puntuales, que el proceso de Velasco fue lo más importante que ocurrió en el Perú en el siglo XX y que Izquierda Unida, con un poco más de madurez y de cautela, pudo haber superado la crisis y evitado una ruptura que esterilizó por varias décadas al movimiento popular peruano. Más allá de esos desencuentros, afortunadamente, tuvimos inmensas coincidencias que se mantuvieron a través del tiempo y dieron lugar
a una colaboración constante y a una práctica fructífera en distintos escenarios, y eso fue finalmente lo que primó. Y es que, con el paso del tiempo, Javier y nosotros hicimos el balance de nuestros comportamientos y reconocimos el error de haber puesto las diferencias por encima de las afinidades, cuando debió ser exactamente al revés. Eso habría permitido enfrentar mejor a los verdaderos enemigos de nuestro pueblo. No siempre las autocríticas fueron expresas en términos de formulaciones políticas, pero en el plano concreto de las acciones, en los hechos, se confirmó una mutua disposición orientada a superar entrampamientos y seguir adelante en procura de objetivos más altos. En ese plano tuvimos un sinfín de coincidencias. El 22 de marzo de 1984, por ejemplo, nos batimos juntos en las calles de Lima en el marco de un exitoso paro nacional decretado por la CGTP contra el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, empeñado en destruir los avances sociales de los trabajadores e imponer un modelo de dominación exigido por el Fondo Monetario y los organismos financieros internacionales. Seguramente habrá quienes recuerden que en esas circunstancias se produjo un atentado contra la vida del secretario general del Partido Comunista, el entonces Jorge del Prado, en la Plaza 2 de Mayo. Mientras nosotros actuábamos al lado de nuestro más calificado dirigente, Díez Canseco, Rolando Breña, Manuel Dahmer y otros enfrentaban la represión con la misma consecuencia y el valor en otras zonas de la ciudad. Aún antes de eso, en 1978, con camaradas nuestros como Valentín Pacho, Javier fue deportado a Argentina por el régimen militar de Morales Bermúdez, que había renegado de la experiencia velasquista y se había puesto al servicio de los monopolios. En todo ese periodo estuvo en distintos escenarios y lugares con Del Prado y otras figuras de nuestro partido y de la izquierda en defensa de los derechos humanos y los intereses de los trabajadores. Había comenzado ya en el Perú el denominado periodo de la violencia y se sucedían matanzas en distintas zonas de la patria. La representación parlamentaria de Izquierda Unida, en procura de cumplir con su deber, se esforzaba por hacer honor a su condición de tal y llevar la voz de quienes no tenían voz. En esa tarea se registraron las más expresivas convergencias. Con Del Prado estuvo también Javier en la comisión que investigó la masacre de Ajomarca entre 1985 y 1986, y luego ambos coincidieron en la investigación de la matanza de los Penales, el más horrendo crimen del gobierno de García, cometido en julio de 1986, en la comisión que presidiera el senador de Izquierda Unida, Rolando Gámez. Desde allí, las condiciones para investigar y denunciar una política genocida impuesta al país, tanto por el gobierno de Belaúnde Terry como por la administración de García Pérez. En este periodo de la historia política del país, entre 1985 y 1990, coincidimos en numerosos casos en los que la dinámica era la misma. Bajo el pretexto de combatir la subversión, efectivos militares o policiales consumaban alevosos crímenes contra poblaciones indefensas. Quizá si una de las más sonadas en ese periodo fue la matanza de Cayara en mayo de 1987, pero hubo otras: Yoxapampa, Pomatambo, Parco Alto, Pucas, Pampa Cangallo, Humaro, para citar solo algunas. Directa o indirectamente, Javier se interesó en todos los casos, expresando identificación solidaria con las víctimas y demandando investigación y sanción como correspondía. Recorrió el país
como lo hicimos también nosotros, visitando localidades y poblaciones castigadas por la violencia, y eso permitió reconstruir muchos de los actos terroristas consumados por efectivos policiales y militares y luego adjudicados alegremente por la clase dominante a Sendero Luminoso, como una forma de alimentar el terror entre las filas del pueblo. Esa experiencia y la forma como mantuvimos en alto las denuncias que hiciéramos anudaron de manera aún más estrecha nuestros lazos solidarios, lo que se confirmó en otras ocasiones. Cabe recordar específicamente que el caso Cayar, lugar que visitáramos juntos en memorable jornada, para llegar allí tuvimos que hacer una peligrosa ruta por los más desolados parajes andinos y enfrentarnos a pecho descubierto con las unidades militares situadas a lo largo de un tramo carretero por el que nos desplazamos en la tolva de un camión durante casi 24 horas. Los uniformados hacían fuego a diestra y siniestra en el afán de convencernos que había un combate generalizado contra Sendero. El tema, como se recuerda, fue visto en el Senado, donde las voces de Díez Canseco y del Prado brillaron con luz propia. Aunque la mayoría parlamentaria prista, eran 60 de un total de 90 integrantes de la Cámara, encubrió vergonzosamente el crimen, aprobando entre gallos y medianoche el dictamen Melgar, que liberaba de toda responsabilidad a los autores directos de la matanza. La historia registró la verdad en la voz de Javier y otros congresistas de entonces. Estuvimos a la par en todo ese tiempo y muchas veces en los calabozos de la Dincote para sacar de allí a compañeros detenidos injustamente o salvar de las torturas a quienes eran objetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la humanísima Policía Nacional. En ese tiempo eran cotidianos los casos de abusos y atropellos consumados contra inocentes, particularmente mujeres y jóvenes sometidos a todo tipo de vejámenes. Fueron esos también, hay que recordarlo, los años en los que los secuestros, las desapariciones, cuando no los tiempos de la habilitación de los centros clandestinos de reclusión y otras constantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Nos unió, después de esa etapa siniestra, la lucha contra el oprobioso régimen de Alberto Fujimori. Allí, en ese periodo, hizo crisis la estructura de dominación vigente y el modelo impuesto a espaldas del pueblo trituró la economía de millones y cegó la vida a amplios sectores de la población. En realidad, se consumó un verdadero genocidio, justificado siempre bajo el manido pretexto de combatir la corrupción. Debilitada políticamente la izquierda, se vio forzada a actuar en diversos planos en la calle o en los foros públicos en los que se denunciaba la conducta del régimen de entonces. Parodiando a John Le Carré, podría decirse que en ese entonces salimos indemnes de unos tiempos en los que había que tener temple de héroe para ser una persona decente. Y juntos, después de esa oscura noche, procuramos también hacer andar un proceso de democratización efectiva de la sociedad peruana a partir del 2001. Restablecido el orden formal y consumada la división de la izquierda, estuve entre los que respaldó a Javier alentando su acción parlamentaria. Siempre pensé que ese era el escenario ideal para sus luchas y se lo hice saber incluso cuando decidió postular en el año 2006 a la presidencia de la República. En las dos últimas décadas, Javier brilló enarbolando banderas que compartimos con él plenamente: la defensa de Cuba
y la solidaridad con los 5 héroes cubanos prisioneros del imperio lo acreditan. En la materia, Javier no solamente acertó, sino que tuvo además una conducta consecuente. Cuando cayó la experiencia socialista en la antigua URSS y se desmoronó el sistema de gestión en la Europa del Este y la Cuba de Fidel siguió izada en el océano, Javier supo orientarse. Y es que, como dijera Cercas, no se equivocó en el único momento en el que de veras importaba no equivocarse. Gracias a su ayuda fue que, en efecto, se informó al país en agosto del año 2002 la formación de un comité peruano de solidaridad con los 5 y se pudo implementar a partir de él numerosas acciones en los más variados escenarios de la vida nacional. Fue en su momento presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad con Cuba bajo el gobierno de Toledo y más recientemente nos ayudó a concretar emotivos homenajes a los 5 en el hemiciclo Porras del Congreso de la República. En el más reciente de ello tuvimos la presencia de destacados artistas peruanos y cubanos que ofrecieron un verdadero concierto en homenaje a estos valerosos luchadores antiterroristas con quienes Javier fue plenamente solidario siempre. La muerte de Javier es, por cierto, una pérdida irreparable para el movimiento popular. Deja un vacío que bien podría considerarse histórico, pero al mismo tiempo concita lealtades y llama a la acción a muchos más. Todos podremos enfrentar el reto a condición que seamos capaces de concertar la unidad y poner los ideales por encima de la mezquindad y el egocentrismo. Pero cabe también reconocer los valores de quienes, como él, fueron soldados en la lucha por una sociedad mejor. Como dice el autor del libro que tomamos por referencia, Javier fue un soldado solo, llevando la bandera de un país que no es su país, de un país que es los países y que solo existe porque este soldado levanta su bandera abolida, joven, desarrapado, polvoriento y anónimo, infinitamente minúsculo en aquel mar llameante de arena infinita, caminando hacia adelante bajo el sol negro del ventanal, sin saber muy bien hacia dónde va ni con quién va, sin importarle mucho, siempre que sea hacia adelante, siempre adelante. Muchas gracias. Muy bien, muy sentidas las palabras de Gustavo Espinosa respecto al congresista, al dirigente político de izquierda, socialista, Javier Díaz Canseco. Le agradecemos mucho. Bueno, yo muy brevemente también me quisiera referir en la línea de Gustavo sobre, digamos, mi particular experiencia que tuve también, pude llegar a conocer y alguna relación pudimos tener, digamos, personal, política con don Javier Díaz Canseco, y también la del Partido Comunista del Perú Patria Roja y la Juventud Comunista del Perú Patria Roja, que también, digamos, llegó a entablar una relación con don Javier Díaz Canseco y el Partido Socialista. En primer lugar, quería comentarles que, un poco entendiendo esta mesa que es intergeneracional, digamos, que nuestra entrada en política, y me refiero a los jóvenes que hemos entrado básicamente en política a fines de los años 90, entrando a la universidad y en plena lucha contra el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, creo que hay que destacar que esa generación, que es una generación nacida en los años 80, fines de los 70, y que, digamos, creció o se desarrolló, digamos, en su adolescencia y ya la juventud durante el régimen de Fujimori, es una generación que entra a la política de una manera muy diferente a la generación de don Gustavo, de don Javier Díaz Canseco, ¿no? Es una generación que entra, o que entramos,
ya con el, digamos, el modelo económico, político, social del neoliberalismo instaurado, ¿no? Una generación que ha crecido con el miedo, vamos a decirlo así, sembrado por los medios de comunicación y la clase dominante respecto a que cualquier alternativa de izquierda, revolucionaria, digamos, está vinculada al terrorismo que ejerció, digamos, o ejercieron grupos como Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, es una iglesia política, digamos, del asqueo, del hartazgo de un régimen como el que, evidentemente, ya lo ha dicho muy bien Gustavo, representó al fujimorismo, que fue, como bien sabemos, más de una década de autoritarismo, de abuso, de control descarado de los medios de comunicación y además de un modelo que nos ha hecho creer que solamente con la iniciativa individual y empresarial, digamos, se puede lograr el éxito o el desarrollo de una sociedad. Creo que hay una generación de jóvenes que, asqueados de eso, digamos, empezamos desde las universidades, centros superiores de estudio, ¿no? Y algunos grupos políticos, entonces nuestro partido, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, tenía un rol bastante importante en la lucha también contra el Fujimori a través de frentes como la Juventud Popular, el Movimiento de Izquierda, sus militantes presentes en el Sindicato Magisterial del SUTE. Justamente en todo ese periodo que estoy señalando, la figura de Javier Canseco fue indudablemente central, porque para esta generación que entramos, digamos, en política a fines de los 90, como les digo, comienzo ya del año 2000, Javier era un referente indudablemente. Javier era una de las voces principales de los sectores de izquierda, los sectores democráticos que enfrentaban, dando la cara, que era muy peligroso entonces porque implicaba persecución, hostilización permanente en los medios, ¿no? Javier era una de las caras más visibles y firmes contra ese régimen. Entonces creo que para esta generación que entramos de esta manera, digamos, a la política, fue muy importante la figura de Javier por la firmeza, la claridad de sus posiciones, siempre que ya bien ha descrito Gustavo en todo este historial político. Pero creo que esta generación a la que estoy tratando un poco de expresar en esta conversación fue clarísima la influencia de don Javier Canseco, ¿no? Yo creo que ese es un primer punto importante. Otro punto, y quizás ya más también personal, que quería comentarles es mi ingreso a la política, digamos, partidista, si se quiere, que está vinculado justamente a la figura de Javier Canseco. Yo inicialmente tuve una participación política en el Partido Socialista, que era la herencia de, digamos, de los sectores de la llamada nueva izquierda, ¿no? Que se expresaron durante los años 80 y los años hasta comienzos de los 90 en el Partido Unificado Mariateísta, el PUM. Estos sectores, digamos, que se vieron bastante debilitados en los años 90, se reagruparon a comienzos del año 2000 y se expresaron luego políticamente en un nuevo partido que era el Partido Democrático Descentralista, que lideraba evidentemente Javier Canseco. Yo me ingresé al Partido Democrático Descentralista en el año 2004 y luego este partido en su primer congreso, digamos, pasó por sugerencia del mismo Javier a llamarse Partido Socialista, a tener una identidad un poco más clara. Bueno, yo ingresé como varios otros jóvenes que ahora algunos permanecen militando, otros quizás están en otras actividades profesionales, pero ingresamos justamente entusiasmados por la voluntad de hacer política, la idea de hacer política, una política de izquierda, democrática, e inspirado básicamente por la figura de Javier. Yo creo que, como dije en su momento, Javier ya era para un grupo importante de personas y de jóvenes también una figura relevante en la política peruana, una figura que expresaba lo que creo que es la izquierda en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante destacar esto, este grupo de jóvenes que entramos en esa época a militar con mucha esperanza, muchas ganas, pero debo decir también, como ha dicho don Gustavo, que hay que referir que no todo era o es color de rosas, como siempre en las actividades humanas y en la política más aún. Tuvimos una serie de desencuentros también con Javier y otros compañeros de esta organización, algunas diferencias en varios planos respecto no solamente a algunos aspectos ideológicos, si se quiere, particularmente sobre la definición de lo que consideramos la vía
lo que queríamos como proyecto socialista en el Perú, respecto al marxismo, en fin. Yo creo que básicamente la diferencia más sustancial con Javier y otros compañeros era un poco la manera de encarar el hacer partido, ¿no? Creo que ese es un tema que todavía, digamos, guarda una vigencia en algunos espacios de la actividad de la izquierda actualmente. Creo que una diferencia sustancial era en el hecho de que estos compañeros, estaban muy acostumbrados a ser los dirigentes históricos del partido y casi incuestionables. Creo que ese era un tema que todavía, como digo, tiene alguna vigencia en el escenario actual, porque hay una brecha fuerte generacional entre los líderes de la década de los 60, 70, ¿no? Incluso 80, con esta nueva generación de jóvenes que empezó a entrar, digamos, a partir del 2000 y luego, ¿no? Hay una suerte de desencuentro que creo que hay que procesarlo. Creo que es una gran oportunidad, pero también genera algunos desencuentros en cuanto a estas brechas generacionales, formas de abordar, estilos de hacer política, de hacer partido. Pero más allá de esas diferencias, que creo que era importante comentarlas, quiero comentarles que nosotros, con las diferencias y las grandes afinidades que hemos tenido con Javier, llegamos a su postulación presidencial. Él llegó a ser candidato a la presidencia en el año 2006 y, digamos, fue una bonita experiencia, pero sin embargo todos sabemos muy bien que en ese momento la izquierda fue dividida. Fue la candidatura de Javier con el Partido Socialista, fue la candidatura del compañero actualmente presidente del Partido Comunista del Perú, Alberto Moreno, que fue la candidatura de la izquierda, del MNI. Fue el compañero de la compañera Susana Villarán, que fue con otro frente político, y quien, digamos, capitalizó en ese momento el sentir del sector popular de izquierda fue Ollanta. Pero sabemos muy bien que en 2006 quien ganó, que fue el señor Alan García, ¿no? Posteriormente, para ya acabar esta parte más personal, el año ya 2006, después de estas elecciones donde la izquierda sacó una votación bastante ínfima, me retiré del Partido Socialista por estas discrepancias de estilo, básicamente, de conducción, ¿no?, que teníamos con Javier, y ingresé a las filas de la Juventud Comunista del Perú, Patria Roja. Sin embargo, yo creo que esta es la parte, dos elementos ya finales que quiero destacar, ¿no?, que a pesar de estas diferencias que tuvimos personales políticas con Javier, creo que después quiero destacar esto, que como yo, dirigente político, y como organización política, tanto la Juventud como el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, hemos tenido importantes acercamientos y nos hemos vuelto a encontrar en las jornadas de lucha que creo que, como bien dijo don Gustavo, son las que nos unen a nosotros como comunistas, socialistas, como izquierdistas, ¿no?, peruanos, que creo que tenemos muchos más elementos en común que algunas diferencias que creo que terminan siendo realmente secundarias. Y creo que es cosas como, primero, seguir el mensaje de José Carlos Mariátegui, creo que en eso estamos muy claros, ¿no?, en su ejemplo, y también en las luchas cotidianas que tenemos con el pueblo peruano. En esas luchas nos hemos reencontrado con Javier Díaz Canseco siempre, ¿no? Hemos vuelto a tener una fluida amistad y una relación política. Y eso es lo que yo quería destacar en esta oportunidad. Como bien lo dijo Gustavo, las luchas del pueblo peruano, las luchas cotidianas es donde nos hemos vuelto a encontrar, y yo creo que ahí es donde destacamos el papel de Javier Díaz Canseco. En las luchas, por ejemplo, Javier ha destacado, y nosotros hemos estado en esas luchas, por ejemplo, por la defensa de los derechos de los trabajadores. Javier siempre muy firme, desde como dirigente político, como parlamentario, que ingresó nuevamente en las elecciones de 2011, apoyando la candidatura de Ollanta. En las luchas consecuentes por los discriminados, Javier siempre estuvo presente en la defensa de los sectores LGTB, digamos, los discapacitados, las personas con habilidades diferentes, ¿no? Javier ha sido uno de los abanderados de sacar leyes y de defender los derechos de estos sectores. Yo creo que es muy importante destacar su papel también en la defensa de los derechos humanos, muy bien lo dijo don Gustavo, en la lucha contra la violencia política por defender los derechos de los desaparecidos, de las familias, digamos, campesinas que perdieron a sus hijos, a sus familiares, de los mismos prisioneros, digamos. Yo creo que era muy importante la voz de Javier en su defensa, la defensa de sus derechos. Por eso yo creo, compañeros, que cuando asistimos a sus exequias, a los velorios, al velorio que empezó el día 4 de mayo, justamente cuando se supo de su muerte, los días posteriores, fue muy interesante ver la presencia de todos estos sectores representados expresando su sentir, su dolor con Javier Díaz Canseco.
creo que era importante ver la gama tan amplia de sectores, ¿no? Desde los trabajadores, desde mineros, trabajadores portuarios, de la CGTP, colectivos juveniles de todo tipo, culturales, grupos culturales como Villachcani, de teatro popular, en fin, de pintores, artistas, plásticos, los partidos políticos de la izquierda. Nuestro partido estuvo en primera fila presente, la Juventud Comunista también estuvo presente, la alcaldesa de Lima, la Municipalidad Metropolitana, en fin, el espectro fue muy variado, y eso demuestra, creo, que el mensaje de Javier está muy vigente y que el espectro donde él influyó y que él defendió fue tan amplio que por eso yo creo que todos los sectores de izquierda, populares, progresistas se hicieron presentes en su despedida, ¿no? Yo simplemente quisiera terminar diciendo que también hay que destacar el internacionalismo de Javier. No solamente se destacó en su firmeza en la defensa de Cuba socialista, de Venezuela, de todos los avances progresistas que se están dando en la región, en Latinoamérica hoy en día, sino también que él fue uno de los líderes y los promotores del Foro de Sao Paulo, que es justamente uno de los nuevos foros latinoamericanos que busca agrupar a la izquierda y donde nosotros también como partido y juventud estamos presentes. Yo creo que ese es básicamente el homenaje que le queríamos rendir esta oportunidad, comentar un poco cómo ha sido nuestra experiencia, diferentes momentos con el congresista, el dirigente izquierda Miguel Canseco, que va a estar presente para nosotros siempre en nuestra actividad política, en nuestras luchas. Creo que su mensaje va a estar siempre vivo, y yo quisiera terminar dando un saludo, y creo que me gustaba también transmitir este saludo a nuestros amigos, compañeros de lucha, de acción política en España, ¿no? Que sabemos que están enfrentando unas circunstancias muy complejas por la crisis capitalista que se está viendo en esta zona de Europa. Le mandamos un fuerte saludo, un saludo solidario, internacionalista desde aquí, desde Lima, Perú, esperando que nuestras palabras ayuden en algo a recordar, a conmemorar a don Javier de Canseco, y también que sirvan de aliento a la lucha de ustedes allá en las tierras hispanas, y que en algún momento nos sigamos encontrando. Vamos a estar acá siempre a disposición. Este saludo, tengan también el saludo de este soporte comunicacional del Partido Comunista del Perú Patria Roja, que es Comunicambio, que pueden visitar siempre en la página web www.patriarroja.org, que la pueden encontrar en internet, ¿no? Para que siempre tengan ahí el soporte comunicacional que estamos brindando. Muchas gracias y hasta otra nueva oportunidad. Bueno, un saludo especial natural a los peruanos que residen en Barcelona, en España, a los españoles, a los trabajadores españoles, al compañero Carrasco, a Francesca Emanuel y a todos quienes han permitido la realización de este enlace, a través del cual hemos podido expresar el punto de vista que los peruanos tenemos en torno a una figura emblemática del movimiento popular de nuestro país, como fue Javier de Canseco. Muchas gracias y muy buenos días.
Benito.